ustedes, con todos nuestros huéspedes aquí y amigos. Desafortunadamente, estamos en el medio de lo que parece ser la de partida de Gokula Chandra, de Dulal Chandra, un amigo mío que hizo mucho servicio durante los años y que tenía mucha inclinación para el sacrificio, servir a los demás y a su guru. Pero su salud no es la misma que la mía, aunque tengamos la misma edad. Y está dejando el cuerpo en la compañía de muchos devotos, su esposa, su hija. Y estamos aquí pendientes. Y les vendría bien si oraran para él como él pensó en ustedes muchas veces en su servicio. Él dio muchas clases, muchas que fueron grabadas, y esas son las noticias. Pero irse de este mundo también es de buen auspicio, en consideración de otras cosas. Nos enseña la enseñanza durante muchos años que hemos absorbido es que hay algo más allá de lo que se ve con los ojos y que se puede pensar con la mente, o sea, el ser. Hay que vivir en el ser de uno. Y en este contexto, unirse con la fuente de uno. Esto es bhakti. Algo me surge ahora mientras menciono esto, antes de empezar con las preguntas. Es algo que dije en pasado, pero es bueno repetirlo. Cuando hablamos de bhakti o del ser, hay dos sentidos. Se encuentra el, el ego, el ego metafísico, y un ego psicológico. Está complicado. Lo que quiero decir es que todos tenemos familiaridad con el ego psicológico, ¿no? Y con los esfuerzos de manejarlo, de hacer que se reduzca. Quiere decir identidad, ese sentido del yo que tenemos. Luego llegamos en contacto con la enseñanza del Oriente, por ejemplo, donde este yo es un ego que existe hoy y mañana quién sabe. Y en nuestra escuela del Bhakti hay algo más allá del ego psicológico, es un ego metafísico. Hay un yo soy metafísico y luego hay un yo soy esto, eso y el otro, que es lo que cambia, que muda. Pero el yo soy permanece durante todos los eso y esto en que nos identificamos. Hay una identificación con el ego metafísico que resulta, quiero decir, el ego metafísico es el ser que se identifica con la materia.
Y el ego psicológico es una condición secundaria que resulta de esta identificación. Entonces, si yo pienso que estoy confinado en el tiempo y en el espacio, en la mente y el cuerpo que mudan todo el tiempo, en este contexto, en este ego falso, ese ego tiene una psicología. Entonces, si queremos discutir los problemas del ego metafísico, nos ayuda tener un ego psicológico en buenas condiciones. O sea, estar en una posición fuerte psicológicamente para ir eh, deshaciendo nuestra identidad, nuestro ser, y sacar hasta que lleguemos al yo soy, sin más. Y nos damos cuenta de todo lo que podríamos ser en un estado trans emocional, donde todas mis ambiciones y deseos están centrados sobre Dios, la belleza de Dios. Entonces de eso deriva una psicología que es lo que llamamos éxtasis, lo que toma forma, el prema, el amor, tiene una forma. Y esta es el sentido del ser transpsicológico, una vez que se haya trascendido la materia. Y en el contexto de esa identificación, no lo entiende, tratan de atacar el ego psicológico en el nombre de deshacer el ego, porque muchas tradiciones espirituales hablan de deshacer el ego. Y ese es un problema. Por ejemplo, uno dice, tienes apegos. Es verdad, entonces hay que renunciar a esos. Bueno, pero nos pone en una posición muy débil para funcionar, para que uno funcione. Es un ajuste artificial que no va a deshacer el nudo del mundo. Es una traducción inglesa de lo que dijo un filósofo alemán, y muchos filosóficos occidentales sabían lo que decía cuando hablaba del nudo del corazón. Y en el Vedanta, deshacer el nudo del corazón, o sea, del ego, a través del medio de la práctica espiritual, que no es solo un ajuste de la psicología de uno. O sea, uno dice, los apegos son el problema y deshaciéndonos de los apegos, problema resuelto. No, uno no va a deshacerse del ego porque un ego tiene que quedarse. Solo se queda con una condición psicológica débil. Uno tiene que ser un ego psicológico fuerte, sátvico, digamos, equilibrado, y de esa plataforma actuar en su sadhana, en el yoga, meditación, kirtana. Estos son procesos que no son irracionales, tampoco son intelectuales, no son psicológicos en sí mismos, son transracionales. Hay que desmantelar este ego metafísico y deshacer el nudo del ego. Y ahí la belleza del ser empieza a salir. Ni hablar de la belleza del ser en relación con su fuente, que es lo que definimos raza en la escuela del Bhakti. Entonces,
Cuando uno tiene una pequeña experiencia de eso y el nudo se va deshaciendo, no acabó. Pero bueno, es bueno tener una psicología fuerte y saludable, sana, para podernos aplicar en estas prácticas transracionales del sadhana, para que nos dé más experiencia de lo que hay en el otro lado. Y esto es lo que Dulal Chandra ha estado haciendo con éxito durante toda su vida. Y nosotros deberíamos tomar ventaja de su ejemplo. Y estos son unos pensamientos que estoy teniendo en estos momentos eh, en relación a su condición. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hay preguntas de Madhuban. Omkar dice, estamos leyendo el Bhagavatam. Hay mucho eco, no se entiende nada. Eh, Al final de muchas oraciones se habla del fruto del hacer ciertas prácticas, o sea que uno va a lograr la perfección y muchas veces parecen como exagerados. En los textos sagrados de los hindúes hay unos textos que de hecho exageran para lograr un efecto. Por ejemplo, algunos textos di- eh, usan el medio del miedo. Algunos le dan perspectiva, o sea, lo que uno va a lograr haciendo una que otra cosa y lo que va a pasar si no lo hace. Lo que te va a pasar si no haces algo, lo que te va a pasar si haces algo, o sea, miedo y logro. ¿Cómo funciona el mundo material? Adquirir y perder algo. Cuando tengamos algo, tenemos miedo a que lo perdemos, etcétera. Entonces, algunos textos, mirando la condición del ser, hablan de una forma para que uno tome ventaja del mensaje de los Vedas y utiliza estas cosas. Pero en la escuela del Uttama Bhakti, nuestros textos no utilizan estas técnicas, por lo más. Sino que no hablan de la meta como algo que es algo que deberíamos perseguir. Sin embargo, se encuentran afirmaciones parecidas dentro de la literatura del Bhakti, que si uno lee este libro, va a obtener una que otra cosa. Entonces uno se pregunta, tú me estás preguntando, ¿es una exageración?
porque sabemos que la meta es algo muy elevado, que es muy difícil de obtener. Es lo para que existimos. Este logro es lo para que existimos. Y va a tomar tiempo. Entonces, si entiendo tu pregunta, que al solo leer esta oración uno va a lograr la perfección. La respuesta es no, no es una cosa. Lo que pasa es que hay ejemplos de, de esto. O sea, una vez sucedió. Los Swamis dicen que estos son miembros del cuerpo del Bhakti, el cantar, el escuchar, servir a las deidades, los rituales en el templo, etcétera. Entonces se dice, al solo cantar una vez, uno puede lograr cosas que normalmente uno no obtiene cantando el nombre una vez. No, lo que quiere decir es que hubo veces en que al solo cantar el nombre una vez, entonces el potencial es lo que se describe en estos actos. El potencial de estas cosas es lo a que uno se refiere. Para decir, háganme caso. Esto te puede pasar a ti también. Digamos que uno tiene muchos deseos materiales, muchos apegos. Sin embargo, se queda atraído a un ideal de trascendencia, un ideal que transciende estos apegos, que requiere dejarlos ir. Entonces, cuando el bhakti nos entra en el corazón, en nuestra vida, para decorarlo, y nos da una identidad trascendental más allá del tiempo y del espacio, con qué podemos interactuar con Dios, con Krishna. Digamos, para dar un ejemplo, un decorador de interiores viene en nuestra casa y le decimos que nos cambie la decoración de nuestra casa y él dice, bueno, tira esto a la basura, tira otro a la basura. Y uno dice, pero yo te llamé para decorar y me dices que me deshaga de todas tantas cosas. Pero él primero tiene que deshacerse de las cosas viejas que no van a quedar bien con la nueva decoración y luego va a decorar. Entonces el bhakti va a barrer. El nombre entra en el corazón como uno que limpia las calles con una escoba. En nuestro corazón hay mucho rótulo, muchos letreros parpadeando con luces que dice cómprame, cómprame a mí, cómprame a mí. Y el nombre entra muy tímido diciendo, tengo escobas para limpiar el corazón. Entonces el nombre entra con su tiendita de escobas. Uno dice, pero ¿qué me importa a mí de una escoba cuando tengo estas cosas que está publicizada de este letrero parpadeando? Mientras tanto, el dueño de la tienda de escobas va a barrer, a barrer, a barrer más y más. Y, y la luz del corazón mismo va a ser aún más brillante que las luces de las multinacionales que tenemos, de los deseos que tenemos en el corazón. Entonces, esta, esto barrer es o sea, quitar el polvo del corazón se da y al mismo tiempo el potencial de uno va a salir y es algo tan brillante. La experiencia del ser de uno en el contexto del bhakti y las olas de éxtasis. Hasta un novillo puede experimentar estas cosas que toda nuestra filosofía, a que toda nuestra filosofía apunta. Uno aprende la filosofía para fortalecer esta,
esta idea, este sentido que tiene alguna vez en su práctica en el principio. Digamos que uno tiene un corazón puro. El orador principal del Bhagavatam, Shukadeva Goswami. La historia del Bhagavatam es que él, nada más nacer, escapó en la foresta sin deseos materiales. Entonces su corazón no había nada que limpiar en su corazón. Solo le faltaba el bhakti para que entrara en su corazón. Él sabía lo que no era ninguno de los nombres y formas de este mundo, que son tan efímeros. No tenía ninguna atracción para esas cosas. Pero hay algo que sí es. Hay algo positivo. Si uno pasa de los números negativos al cero, el cero parece positivo en relación a los negativos. Si uno tiene muchas deudas kármicas y consigue cancelarlas todas, shanti, 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 mucha paz. Entonces, Shukadeva Goswami era así. No tenía ninguna deuda kármica, no le quedaba nada por hacer. Paz es el cero en relación a los números negativos. Pero su padre, el grande Vyas, quería enseñarle la poesía del Bhagavatam que nos habla de los números positivos en esta analogía, que llegan hasta 1,000,008. Entonces envió a un cortamadera recitando poemas, shlokas del Bhagavatam para que él los escuchara. Porque hay movimiento en la trascendencia. Hay algo más allá de la paz. Algo es pararse en relación a las cosas falsas del mundo. Porque uno siempre está persiguiendo cosas que desaparecen nada más lograrlas. Entonces, esto es jnana, conocimiento. Hace sí que el jnana hace sí que el karma se retire. Entre más sepa uno, menos actúa de forma kármica. Menos actúa en relación a cosas que no duran, porque es locura, ¿no? Entonces, el conocimiento nos para en esta casa a lo que no permanece. El apego es el vientre desde que nace el sufrimiento. Por mucho que nos pueda gustar algo, al final se revela que es algo que no permanece. Permanece. Entonces, Shukadeva estaba en esta condición. Él tenía jnana, todo el karma. Él tenía conocimiento real. Todas sus acciones en relación a las cosas que no permanecen, que es la ignorancia, se habían parado. Entonces él estaba en paz. Estaba en paz, pero no estaba bailando, danzando. Solo había logrado la paz. Pero como dije, hay movimiento a la trascendencia. Y estos movimientos se parecen a los movimientos del mundo material, pero son de otra naturaleza. Son movimientos en celebración de lo lleno, de la plenitud. Entonces su padre, Vyasadeva, envió un cortamadera y le dijo, cuando cortes la madera en el bosque, vayas recitando estos shlokas. Entonces, como el corazón de Shukadeva era completamente puro, estos shlokas sobre el bhakti, en vez de tener el efecto preliminar de limpiar su corazón, le entraron directamente, porque su corazón no tenía que ser purificado. Bhakti no tuvo que hacer eso. Entonces empezó directamente a decorar su corazón con sí misma.
ya que el ser estaba libre de las limitaciones del cuerpo y de la mente, entonces surgió una mente transpsicológica, una mente espiritual, que es lo que llamamos lila, en el que uno se puede mover en relación a Dios. Y eso es Krishna. Decimos que Krishna es Dios porque no tiene nada que hacer. Él solo juega. Entonces, si uno solo juega, tiene que ser todopoderoso, porque hace falta poder para jugar. Si uno no tiene dinero, no puede ir de vacaciones. Como él solo juega, siempre se la pasa jugando, tiene que ser el todopoderoso. Los demás semidioses tienen algo, tienen alguna tarea, algo que hacer en el mundo. Él no tiene que hacer nada. Su expresión de majestuosidad es algo secundario. La intimidad de Dios se expresa en Krishna. Entonces, el punto es que si uno es como Shukadeva con nada que limpiar en su corazón, al tener contacto con Bhakti, de una vez sí va a lograr este resultado. Y esto es lo que dicen estas eh, afirmaciones en los textos sagrados. Estas prácticas tienen un poder muy grande. Es para inspirar, para darle inspiración, para darle fe a alguien. Respuesta larga, pero espero que te ayudó. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Yesterday gave the poems to the woodcutter. Would that mean that it doesn't matter Cuando, Murali dice, cuando Vyasadeva leyó los poemas al cortamadera, quiere decir que no importa quién es que diga estos shlokas. Gurmash va a repetir la pregunta porque no estaba clara, no se entendió. El cortamadera no estaba cualificado, es la implicación. O sea, del corazón del cortamadera, ¿cómo se va a transferir? La pregunta es importante quién es que lleva el mensaje del Bhagavatam o es irrelevante. Pregunta muy buena. Hay dos cosas. Uno es que, bueno, los poemas contenían el nombre de Krishna, que tiene su poder intrínseco, ¿verdad? Esto es un hecho. Se dice que el nombre debería ser una persona cualificada para dar el nombre, un guru. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre no va a tener efecto si se va a dar por accidente, por casualidad. Digamos, bueno, es un juego de palabras en inglés. Hare Krishna ellos pronuncian Hare Krishna, que quiere decir también Enrique Krishna o Krishna peludo. Uno dice, no me parece tan peludo. Mientras tanto ha dicho Hare Krishna. Pero, sin embargo, va a tener un efecto. El nombre es todopoderoso. En la historia que dije, estos poemas cantados por el cortamadera eran sobre Krishna. Por ejemplo, Aho Bhagyam, que dice, es un verso que dice, bueno, habla de Krishna que mató a Putana, que se le acercó a él con veneno en el pecho para matarle, que si pasara hoy día se encontraría en los papeles, en los periódicos. Sin embargo, él le dio liberación a ella. Entonces el verso dice, ¿quién que no esté loco
se entregaría a otra persona que Krishna. Si vemos, ya que Krishna le dio la liberación a alguien que se le acercó para envenenarlo, lo que pasa es que ella, para acercarse a Krishna, llegó vestida como una Brajavasis, como una devota. Entonces Krishna dijo, bueno, se parece a una devota, la voy a tratar como una devota. Entonces ese era uno de los versos. Sí, el cortamadera no sabía ni siquiera lo que está diciendo, a lo mejor, pero estaba transmitiendo el verso según la intención de Vyas. Él era el vehículo de las realizaciones sobre el verso de Vyasadeva. Entonces, cuando Shukadeva escuchó el verso, siguió al cortamaderas de regreso al ashram de Vyasadeva. Esa es una cosa. La otra es, como dije, que depende de en qué condición se encuentre el que lleva el mensaje. Si la condición de uno es que está muy enredado en el mundo material, aún escuchando de los labios de una persona muy elevada, los efectos van a ser mínimos, por empezar. Del otro lado, por contraste, si uno tiene, es una persona espiritualmente muy evoluda como Shukadeva y escucha por una persona que no está tan calificada, el que escucha va a sacar mucho más de las mismas palabras del cortamadera que el cortamadera en este caso. Pero sí, en general deberíamos escuchar estas cosas de personas calificadas para sacar lo más beneficio. Bueno, ¿más preguntas? Yeah. In your book, Sri Shikshastakam, I have De very Shamdas que dice things en are su considered libro de Shikshastakam, until the stage of por lo que se asakti, refiere a when las the oraciones de uno, deity becomes established hasta el in nivel one's de heart. Asakti, In earlier donde la stages, deidad de uno se establece en el corazón, are more directed hasta than entonces, that. Then, in las Sri oraciones de uno se Shikshastakam dirigen al Paramatma. pages, it is En ese said libro se aconseja que uno le ruegue, le ore a Gaurnitai pensando en Vishwambhar como la fuente de todos los avatars. Porque dirigirse a Gaurnitai en Dasya Bhakti, bueno, da prema. Entonces, ¿cuáles son las oraciones a Gaurnitai para que logremos Braja Bhakti? Guruji dice, un par de cosas me salen a la mente. Lo que dice Shamdas es que en nuestra tradición hay un progreso gradual hacia diferentes estadios. Por empezar, uno encuentra un devoto, seguidamente, debido a la asociación, escucha las experiencias de este devoto, se desarrolla una fe en el ideal, en nuestro corazón. Esta persona toma la asociación de forma más seria y cuando un devoto entre muchos sobresale por su ejemplo, por sus enseñanzas y, y nos hace sentir como que lograríamos mucho conectándonos con este sadhu en particular, que es como escogemos a nuestro guru. Entonces él o ella nos da iniciación en una práctica y una práctica, que es el estadio siguiente. En el estadio siguiente hay muchas curvas para arriba y para abajo.
Es como cuando uno está escalando el Himalaya, hay que empezar de las colinas. Uno va para arriba, pero luego tiene que bajar para subir al monte más alto y bajar para subir al monte más alto. Entonces el guru sabe que va a haber muchos arriba y abajo en la vida de este sadhaka, pero él ve la imagen desde lejos y sabe lo que es la meta, él o ella, y que hay mucho que aprender. Y el sendero, de lleno de curvas, se convierte muy derecho y muy ancho, ya no es estrecho. Todas las reglas se convierten en realizaciones y lo ancho de lo a que nos estamos acercando nos parece más evidente. Ahí es donde pensamos, creía que lo había abarcado todo con mi mente, pero esto es algo mucho más grande. Hay mucho gris entre lo blanco y negro que yo pensaba ser la realidad. Ese es el estadio que se llama Nishtha, fe. Antes era Anishtha, inestable. Luego de la práctica de uno deriva un gusto, una beatitud que uno siente constantemente. Lo que dice Shamdas, que en este estadio de Ruchi, al que se refiere Chaitanya Mahaprabhu en su Shikshashtakam, ahí uno pierde cualquier gusto para la vida material, solo tiene gusto para el bhakti. Entonces hay una forma de Dios que preside el mundo así como lo concebimos, el Paramatma, digamos. Como testigo a todo lo que vive, experimenta cualquier jiva individual. En sentido de karma, hiciste esto, te toca esto, hiciste lo otro, te toca el otro. Entonces cuando uno ya no tiene deseos materiales, sino solo deseos para el bhakti, la deidad de uno es Krishna. Krishna va a reemplazar el Señor del corazón de uno, de una persona que tenga deseos materiales. En bhakti, no es que tenemos que esperar que lleguemos al estadio de Ruchi para empezar a orarle a Krishna, y antes es el Paramatma. Porque como yo tengo deseos materiales, no me puedo dirigir a Krishna. No, siempre tiene que ser Krishna desde el principio. Pero nos cuesta orarle a Krishna porque Krishna está, ni siquiera está perdido en los brazos de Radha, ni siquiera sabe que es Dios, ni hablar de escuchar nuestras oraciones. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzarle? Su omnisciencia existe, Él lo sabe todo y de una forma sí puede escuchar nuestras oraciones. Lo que quería decir en mis comentarios es que la medida de la sinceridad de alguien hay que considerarla, o sea, entre más sincero sea uno, más suerte va a tener en cautivar la atención de Krishna. Krishna es la fuente del Paramatma. Entonces, intelectualmente deberíamos poner a Él en nuestro corazón como el objeto de nuestra adoración. Pero en el estadio de Ruchi, Krishna está verdaderamente en el corazón. Lo que dije allá es que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo de una forma muy, muy generosa. Vino en la forma de un devoto él mismo para dar el ejemplo de lo que se puede lograr. Seguido de Rama, Nityananda Rama, Gauri Nityananda.
Entonces es más fácil para nosotros dirigirnos a Krishna en esa forma. Es el mismo Krishna que está en los brazos de Radha, pero aparecido aquí tratando de darnos el ejemplo de cómo llegar a este nivel. Entonces, si le oramos a Gaurnitai, él me dice, ¿cuáles serían las oraciones? ¿Cómo le vamos a orar a Gaurnitai? Para llegar a Ruchi más rápidamente. Yo diría que el mismo canto de Hare Krishna es la mejor oración y es la que el mismo Chaitanya Mahaprabhu recomendó que cantáramos con plena atención sin ofensas. Es muy poderoso. Es el único método que se encuentra detrás de la locura de Chaitanya Mahaprabhu en el Krishna Sankirtan. Hay muchos practicantes que durante los siglos aceptaron este proceso y ellos escribieron oraciones y canciones y compartieron su corazón con nosotros, lo que nos ayuda mucho. Entonces yo no me siento como para aislar una oración en particular. Narottam Das Thakur escribió mucho. Y son las canciones que cantamos. Luego, conforme uno va progresando, avanzando, el sentimiento de uno se va afinando. Uno dice, quiero deshacerme de los deseos materiales. Entonces hay oraciones sobre eso. Luego hay oraciones de añoro, de anhelo hacia el ideal. O sea, me quiero deshacer de las cosas materiales sabiendo lo que quiero lograr del lado espiritual. Entonces estas canciones tienen este tipo de enfoque. Cuando uno ha llegado al bhakti en éxtasis, las oraciones y las canciones que expresan este añoro son más apropiadas. Mientras antes de ese estadio es más útil cantar las canciones que expresan este añoro, este deseo de deshacernos de los apegos materiales. Bhaktivinoda Thakur nos dio muchas oraciones sobre cada uno de los estadios del bhakti. Hay muchas oraciones, muchas canciones. ¿Más preguntas? Okay. Sajan. Sajjana? Dandavats Maharaj. Dandavat Maharaj. In the Chaitanya Charitamrita, En el Chaitanya Charitamrita se dice que Acharya Sri Advaita Acharya of Mahavishnu es una combinación de Mahavishnu y in Sadashiva. Nityananda Charitamrita. Y que It's en el Nityananda Charitamrita se not dice en una in the nota translator, del not in the actual traductor o text del itself, but editor, in the footnote. no en el texto mismo, sino en una nota, una de It las says notas, that Advaita Acharya dice que Advaita Acharya no solo es estos dos, sino también Ujjwala Sakha, Ujjvala one of the Sakha, boys, uno de Ujjwala, los and pastorcillos, y also también Samporna Major, which like a star constellation of some type. I was wondering if you had any information at all about either of no se those. dijo algo sobre una constelación. Well, Y quería saber si tiene algunos pensamientos sobre esto. Gurumaharaj dice, la idea es que Krishna en su lila quería
entender la medida del amor de Radha. When you have something very valuable, then you lose it. The extent to which you appreciate Cuando uno tiene algo de mucho valor y lo pierde, luego le parece como que tiene más valor. saw the measure of the love by Entonces cuando vio la medida del amor de Radha, love of Radha, se quedó asombrado your experience y se postró ante ese amor y dijo, tú estás experimentando algo que es más allá de mi propia experiencia. Entonces es un problema como es el Rasaraj. there's something in me that from her vantage point she Pero sees hay algo en mí que Radharani ve que yo no veo, que la hace así. Entonces yo tengo que descubrir lo que es. her shoes. Pero para hacer eso tengo que ponerme en sus zapatos, para experimentarme a mí mismo desde su punto de vista. Está complicado. Caused a second lead ¿Qué es lo que ocasionó? ¿Qué es lo que ocasionó el lila de el Chaitanya Lila? pursuing Donde Krishna persigue experience la experiencia himself that Radha de él mismo or Leela. que tiene Radharani. When Chaitanya Mahaprabhu appeared in Cuando Chaitanya Mahaprabhu apareció en el mundo, Bengal, en Bengala, Krishna muchos devotos de Krishna circle en ese, devotees de su entorno de devotos began to think empezaron, this Chaitanya must be Krishna himself because how deep is his experience? los devotos de Bengal empezaron a pensar, este Chaitanya tiene que ser Krishna mismo porque le está dando amor para Krishna a la gente. Solo Krishna puede darle Krishna prema. Pero si él es Krishna, Krishna nunca viene solo porque siempre tiene sus asociados. He transcends Él es el objeto del amor trascendental. Si hay un objeto de amor, there has to be the love also. para que haya amor, también tiene que haber un amador. Vocation of the love Entonces los devotos son la personificación de ese amor. Y Krishna es el objeto. Cuando los dos interactúan, se llama Bhakti Rasa. if he's Krishna, Entonces pensaron, si él es Krishna, he wouldn't be alone. Where ¿dónde están sus asociados? and then they realized ¿Quiénes son? Y luego se dieron cuenta, ay, somos nosotros. another Leela. Nosotros nos encontramos en otro lila. We are siddhas, and the Leela is that we are sadhakas, practitioners. Nosotros somos siddhas en Krishna Lila, pero aquí nos encontramos como sadhakas. That again, and forget that. See that. This is Leela. Nos habíamos olvidado. So then it's Gaura Lila quiere decir que algunas veces se dan cuenta, algunas veces se olvidan. Entonces, ¿quién es en Chaitanya Lila en relación a Krishna Lila? Si Chaitanya es Krishna, ¿quién es este? ¿Quién es el otro? Chaitanya's Leela in the world, Que aparece en el lila de Chaitanya Mahaprabhu en este mundo. otherworldly Krishna Leela. If Krishna came, well, Ram must have come with him. Where's Ram? Si Krishna vino, también vino Rama. ¿Quién es Rama? And so on. If Krishna came, well, this friend must have come out. Where are they? So some devotees, this is a pretty insightful theological perspective. Esta es una consideración muy profunda, consideración teológica muy profunda. Hay muchos que dicen, yo soy Krishna y ella es mi Radha y con eso le tiene que bastar a todo el mundo. Pero ¿dónde está Sridhama, Sudama, todos los amigos, las vacas, los padres de Krishna? Es un conjunto. So they tried to figure it out. And so they made what we would call Entonces esos devotos empezaron con su propio Shastra Yukti, inteligencia derivada de las escrituras, y también con los testimonios de los otros devotos, empezaron a recopilar textos, viendo el bhava de cada uno, Krishna's Leela. So vieron que corresponde a este devoto en Krishna Lila. here I'm making is that Lo que estoy diciendo es que there's room for more than one opinion on this, hay espacio para más que una opinión. not absolute. Cualquier opinión que se dé sobre esto no es absoluta. The more they tend to be, or move in the direction of conclusive, absolute. So Kavi Karnapur, one of the famous poets who Kavi Karnapur, por ejemplo, un poeta uno de los más famosos, of that escribió uno de sus libros diciendo quién es quién. said, "What uses my intelligence, helps Y él dice en el principio, testimony of what it is. a través de mi inteligencia, los textos sagrados y los testimonios de los devotos, This is the who's who, esto es lo que estoy recopilando, esta lista de devotos. Advaita,
Entonces, me estás preguntando sobre Advaita. Y yo no sé esta nota de dónde viene, pero Ujjvala es un amigo de Krishna, un amigo íntimo de Krishna. Y Kavikarnapur identifica a Advaita con la amistad, con Sakyarasa en su libro, sin especificar. Sin embargo, hay textos parecidos que ven a Ujjvala en otros devotos, textos que vinieron después. También es posible, es razonable pensar, debido a lo que dice Kavikarnapur, Translator got that idea. He should have o sea, que no sé de dónde el traductor sacó esa idea que Ujjvala, que Advaita es Ujjvala. before, so I can't give it a lot of. I'd like to see more Me evidence. gustaría ver más, porque como están las cosas ahora no sabría qué decirte. Sí, Maharaj, gracias. Ujjwal ki jai. Maharaj, Atulananda Maharaj left a Atulananda question in the chat for everyone, and I could tiene una probably pregunta translate in en el Spanish, chat. probably not do it very well. So, if somebody would like to read the question in the chat. Yes. Sí. Dhameshwar? Well, ¿Cómo podemos ver la adoración a Sri Dhameshwara Mahaprabhu? there's a famous Chaitanya Mahaprabhu. Gurumaharaj dice, hay una famosa deidad de Chaitanya Mahaprabhu y se dice que la esposa de Chaitanya Mahaprabhu, cuando él tomó sannyas, That she, in separation from him, would en separación, the holy name of Krishna, empezó a cantar el santo nombre and after completing one time around, she would take one grain of rice, y al acabar una ronda and then when she was ponía standing un grano de arroz rice she had on his side, she would cook that, she would eat de un lado al otro. Y cuando había acabado las rondas, todos los granos de arroz que había cantado, digamos, los cocía y eso es lo único que comía todo el día. honoring the order of his sannyas and what he was doing for the world. Ella tenía mucho respeto para el sannyas que tomó Mahaprabhu y la razón por qué lo hizo, el sacrificio que hizo para el mundo. Entonces se quedó de un lado, Which was notable to the other devotees who they felt que separation. o sea, fue algo muy noble, la separación de Vishnupriya. And so when someone in Nadia proposed to make a deity Entonces alguien en Nadia propuso hacer una deidad de Chaitanya Mahaprabhu. in worship, then they made a couple of versions. E hicieron unas cuantas versiones y se la presentaron a Vishnupriya para su aprobación. First one, sorry, in one of the versions, she told us, sorry, Y al final, cuando le presentaron una deidad that's him. que era verdaderamente que se parecía a él, Vishnupriya se puso el velo en su cabeza como haría una esposa en la presencia de su marido. Y ahí se dieron cuenta que esa era la deidad que de Mahaprabhu, autorizada, que uno debería adorar. Y esta es la deidad que me imagino a que se refiere como Dhameshwar. Should be something room to No se escucha bien. there at that particular
En ese templo en particular tal vez tengan rituales particulares, adoraciones en particular relacionados a la historia que acabo de decir. Pero la idea es que Chaitanya Mahaprabhu preside sobre su morada. No es diferente de la idea que Krishna preside la morada de Vrindavan. No tengo nada más que decir sobre eso. ¿Hay más preguntas? Yeah, Prabhupada, Brigupad, Dandavat Guru Maharaj. Dandavat Guru Maharaj. I was reading recently, Estaba leyendo can't hear you. y se mudó. Yeah, we heard you and not. Dandavat Guru Maharaj. I was recently reading books about Brahma Devis, Estaba leyendo un libro sobre las Brahmanis en Bhubaneswar and it was a very interesting book. y lo que hicieron, un libro muy interesante porque These ladies hablaba de las vidas de estas señoras, always very easy, but una vida que no siempre era muy fácil. and what was interesting in the book was that Y lo que era interesante es que el autor happiness or lack of juzgaba perspective la felicidad o falta de felicidad and the values that they appreciated and that they strove for were things like desde self-sacrifice, la perspectiva, which made me no se entiende si es la perspectiva del autor o es de ellas. and I started to think Y empecé a pensar, question comes in that could o sea, que es lo que es mi pregunta. questions that we're grappling with in the Western world Podría ser que realize things like en relación a muchas preguntas que tenemos, como, ¿es que necesito a un guru? ¿Puedo escoger mi bhava? Podría ser que estas preguntas surgen debido a que nosotros empezamos de valores diferentes and if it is en comparación a uno que es un Gaudiya desde el principio. autonomy and so on, O sea, nosotros tenemos un sentido de autonomía, somos hiperindividualistas. something so Y si es así, ¿cómo podemos cambiar algo que es culturalmente tan enraizado? Uno dice, sí, tiene razón. Muchos de nosotros occidentales proyectamos los valores nuestros, de nuestra civilización, que son diferentes. Diferentes de los mismos ideales occidentales de hace unos siglos. En Europa, en pasado, la visión del mundo tenía un centro teísta, pero luego con el iluminismo, con las filosofías más modernas, empezaron a alejarse de la revelación y a ver valores, y bueno, los valores cambiaron. Y esta visión del mundo no conduce mucho al bhakti. Other times in the East where there was a different worldview and there were different Y en Oriente también había una visión del mundo diferente, valores diferentes. Entonces sí, es verdad que tu pregunta, ¿cómo cambiar nuestros valores? Creo que sí, si le ponemos atención a nuestras enseñanzas, se subraya lo que son los valores. Y por comparación, sin adentrarnos en los detalles, los valores de hoy son que, por ejemplo, entre más opción tenga uno, más libertad. Pero no es verdad. Más opciones tiene uno, más problemas. Uno quiere comprarse una aspiradora y hay 10.000 tipos.
window when you're done. Ah, no, computadora, no aspiradora. Y uno acaba queriendo tirar la computadora de la ventana. You know, it's easier for us to have that solution because we're at least in a school, Pero para nosotros es fácil underscore different values altogether. porque pertenecemos a una escuela, la del Bhakti, que subraya ciertos valores. Entonces queremos poner estos valores a los valores de la sociedad moderna y occidental. New insight, the values that are core to a transcendent Con el sadhusanga se van fortaleciendo estos valores. values that arise out of a non-transcendent world. We try to make more out of nothing. Los valores de lo que no es trascendental, que se le llaman realísticos, el valor de querer sacar algo de nada. Say, you know, consciousness is just a product of the brain. So we make Algunos que dicen que la conciencia es un producto del cerebro y magical in our hablan de la experiencia, de la no experiencia. Luego dicen que nosotros espiritualistas nos acusan de tener pensamientos mágicos, que creemos en la magia, cuando son ellos que hablan de sacar experiencia de la no experiencia, la conciencia de la materia. So I think we just need to hear those points, have that kind of association, Entonces, con buena asociación, an environment that support us acabamos en un ambiente, fundamental. en un entorno que nos dé respaldo. The people of Burma, Burma were Yo, por ejemplo, leí que la gente de Burma considered to be the most happy people, and the reason was because se dice que son la gente más feliz en el mundo, porque ellos of all things abrazan el ideal de la impermanencia. had embraced O sea, están completamente as a result they were relajados con la idea que nadie se queda, nada permanece. Y debido a eso son muy felices. so but you know your question about Pero tu pregunta sobre las preguntas que surgen en nuestros corazones de occidentales y modernos, mindset, concept of modern mindset, en nuestras mentalidades, things that wouldn't son a menudo preguntas que no surgirían en el corazón de un hindú in the text and so forth written del pasado. years ago. Y son preguntas que no tienen respuesta en los textos antiguos. Should we address them or should we just address Entonces deberíamos the worldview considerarlas o ignorarlas y cambiar nuestra visión. to some extent? But you know the rational Uno dice, sí, se puede tratar de considerarlas, pero el apetito occidental tiene un apetito, intellect is more avaricious than the tongue, if you will, and es como que you see that in Western society just wants to just los ojos tienen más apetito que la lengua. Los occidentales les gusta pensar y pensar y pensar y pensar en las cosas. that itself is a disease. It's hard to see Lo que en sí mismo es una enfermedad. from a general. Can't just go jump on somebody in the mall because Es difícil there has to be some controlar los genitales de uno o la lengua, mind is more subtle than the sense. pero controlar el intelecto de uno es aún más difícil porque Whispering. nos adentramos en algo muy sutil. It's more closer to myself. It's more if I say, you know, La esfera intelectual es más cercana de la espiritual. say you're stupid, you might want to fight with me. You know? Si yo te digo eres gordo, uno dice, bueno, pero si te digo eres estúpido, te pica más, te hiere más. Maybe with our senses La esfera intelectual es más cerca de uno que la esfera física. teaching us too that intellect La enseñanza es que el intelecto, la mente, los sentidos, thus has a seating place in all of them. They want satisfaction. They want quieren satisfacción and they can't continuamente y no lo pueden lograr. turn them off. Entonces hay que apagarlos. They have to be fed instead a good diet of Pero no hay que apagarlos. Hay que cambiarles el régimen. Hay que alimentarlos it has a place. It's useful. You don't throw it out. con algo que los ponga cada uno en su lugar. La inteligencia tiene su lugar, los sentidos tienen su lugar. Hay prácticas
que no son irracionales, sino que continúan allá donde el intelecto empieza a carecer, se para. Las prácticas espirituales empiezan allá donde el intelecto se separa. Por ejemplo, la idea de decir uno no tiene que ir a la escuela es una idea terrible. Sí, en el Bhagavatam se dice algo así, pero en otros lugares se dice que hay que saber lo básico. Entonces lo que me estás preguntando es, ¿el mundo moderno es un problema cultural para las prácticas espirituales? Y la respuesta es sí. No podemos cambiar nuestra cultura enteramente, pero sí podemos tratar de modificarla, convertir los problemas en la solución. Yeah, we're at the end of the questioning period. About all I can do with that. Good question. Bueno, se acabó el tiempo y más no puedo decir, pero es una buena pregunta. It's a book by ¿Qué es lo que estabas leyendo? Es un libro de un antropólogo que escribe sobre las brahmanas, las brahmanis en Bhubaneswar. Yeah, much to learn from them, I would say. I mean, Hay mucho que aprender de ellas, diría yo. college to go to, maybe get a degree from there. What makes them happy? For example, things that you mentioned. Por ejemplo, en vez que ir a la universidad, uno aprendería más de lo que ellas dicen, lo que es la felicidad para estas brahmanis, Be better. lo que según ellas hace la vida. Solo podemos quedarnos con lo que dimos en amor. No sé si lo he traducido bien. Tendency to give. La tendencia al dar. Right. Entre más damos, más recibimos. Bueno, me alegra haber hablado con ustedes. Gracias, Guru Maharaj. Announcement. Y bueno, tiene un anuncio. Archana Siddhi, a ver si son los de siempre o algo especial. I know the class schedule was a little confusing and last week it's been clarified. So this is really simple. I'm just going to give you Dice que hay confusión. I'm just giving class Guru Maharaj da clase Tuesday, esta semana, Thursday, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes 12:30 Eastern Standard Time. a las 12:30. Brahma Vidya Bueno, como siempre. Brahma Es el correo que nos llega. And then he'll be giving the Sunday question and answer. Y luego la del domingo. Bueno, los anuncios de siempre. Muchas gracias por su paciencia como siempre. Hare Krishna. And